bien. Bueno, gracias a todos por su asistencia. Voy a ser muy breve y traigo, como para no perderme, una pequeña serie de ideas, ¿no? Aunque he trabajado otros soportes, en esta ocasión presento obras sobre papel, principalmente para que se dirija la atención a la cuestión de la matriz como creación o como descubrimiento. La práctica gráfica contemporánea ha diversificado las maneras de poner una estampa, dando cabida a múltiples variedades de soportes, de maneras de hacer la estampa en general, de crearla, y tanto para la generación de matrices como para la recepción de la misma estampa. En mi caso, lo que he venido experimentando en este último año han sido el uso de matrices alternativas, por llamarlas de alguna manera, que cumplan el objetivo y la función de ser estampadas y que al mismo tiempo también proponen un cuestionamiento sobre la noción de la matriz. Sí, bueno, como muchos saben, mi obra gira en torno al proceso de impresión. La estampa la realizo durante ese proceso a base de diferentes matrices y se descubre, la estampa no está solucionada en una matriz, se va descubriendo con el proceso de imprimir. Esta instrumentalización de la matriz pues me llevó a introducir otro tipo de matrices, es decir, objetos ajenos a la práctica gráfica y bueno, que podían tener un potencial en tanto imagen impresa. En estas piezas que ven, los circulitos estos que aparecen en esta estampa y en aquel librito, creo que se ve como cortada, pero bueno. Esos circulitos los hice con un corcho. Entonces, esto me da, digamos que es como el antecedente de lo que empecé a experimentar este último año, que si bien el corcho no es una matriz propiamente, pero me permitía generar una impresión y aportaba diferentes calidades gráficas a la imagen, y aunque fuera el mismo corcho, bueno, el resultado era diferente en cada impresión. El año pasado, durante este año que está por terminar, empecé a explorar la posibilidad de elaborar estampas a partir de objetos susceptibles de ser entintados e impresos, ¿no? Lo que enfatizaba el principio fundamental de mi proceso creativo, que ha sido el de generar a partir de diversas matrices la imagen final. Pasamos a la otra. Bueno, con esta idea de ver los objetos a través de texturas, bueno, esta estampa la generé entintando un pedazo de madera y con tallos de alguna flor, y las manchas eran los tallos recortados de un espárrago. En esta búsqueda de diferentes texturas y de que el resultado fuera pues algo por descubrir justamente, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente. Creo que la práctica gráfica conlleva ver el mundo que nos rodea, en tanto texturas, soportes, superficies. Creo que a todos nos pasa en general. No nos quitamos la visión, ¿no? A partir de la práctica gráfica. Entonces empecé a ver posibilidades en superficies o en objetos que no son propiamente matrices, a las que yo estoy nombrando matrices alternativas, pero que eran una vía de acceso a producir imagen impresa. A diferencia del corcho, como les presenté, que aparecía como de manera subordinada, bueno, esta fue estos son los objetos que empecé a trabajar. Empecé a intentar sacar una estampa a partir de objetos extraños, pero mi intención era ponerlos en diálogo más equilibrado con placas que yo sí hubiera hecho. La siguiente. Bien, estas piezas son parte de la serie que he estado trabajando, que incorpora matrices no creadas por mí, sino objetos designados como matrices. Si bien su instrumentalización se debe a un potencial, pues tanto de textura gráfica o pues sí, en este caso de las posibilidades que tenía como imagen impresa, en este caso, en unión con las imágenes en linóleo, tenía que ver con el simbolismo que se podía generar en ese diálogo, no solo quedarme en la estética gráfica de la imagen, sino que los diferentes elementos, el linóleo y el objeto estampado, tuvieran
algún otro simbolismo. Y bueno, la intención es generar, siempre ha sido, es generar la imagen con el mínimo de recursos, tanto elementos compositivos como recursos técnicos. Esa es como una línea de la que siempre he trabajado. Mi trabajo es así muy minimalista, muy con lo mínimo quiero intentar decir más, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuál era la anterior? Sí, está bien. Bien, aquí en este caso, bueno, la planta sí es planta, pero está tomada por las cualidades justamente de textura gráfica, visual. Y bueno, con el bicho en linóleo, ¿no? También tendríamos aquí que especificar que la elección de las nuevas matrices o matrices alternativas, como yo le llamo, pues va a depender de muchos factores. En el caso del corcho, pues se debe a no tiene referencia al objeto, más bien es su forma en la que por la que fue incluido en la estampa en el libro, ¿no? En el caso de las plantas, pues sí, podría ser su origen vegetal, el remitente visual que nos da. ¿Cuál tenemos ahí? Bien, sí. Bueno, estaba yo en esa búsqueda y me invitaron a participar a una exposición de chiles en nogada. Y yo no quería ilustrar como recetario los chiles en nogada. Dije, pues, ¿qué puedo hacer? Estaba en esta búsqueda de matrices alternativas y dije, pues, la matriz va a ser el chile, definitivamente, ¿no? Y ¿podemos? Bueno, esta es la primera pieza. Es a partir, bueno, ahí sí quise hacer referencia al platillo ancestral, está el chile presente, está el cromatismo, porque sabemos que el platillo pues sí tiene un simbolismo importante, entonces quise retomar la granada con los linóleos aquí en grisecito, la granada, bueno, esta es la nuez de Castilla, los rojitos son los dientes de granada. Pero era hacer una referencia completamente al platillo, ¿no? Pero no quería ilustrarlo, esa era la cuestión, ¿no? Quería hacer, pues, otra cosa, no ilustrar. La siguiente, por favor. Esta fue la segunda pieza que hice. Aquí, esta sí responde más a la estética que había estado manejando, de síntesis gráfica que siempre manejo, y esta cuestión de textura más que de objeto. O sea, esta no va a remitir al platillo, más bien se busca que sea una estampa, o sea, que tenga las calidades de una obra gráfica, no importa si sea del platillo referencial, ¿no? Esta ya era más vinculada a mi trabajo. Luego se da otra casualidad, me invitan a una de plantas mágicas, que actualmente se exponen en la Ciudad de México. Así que yo tomé dos plantas, elegí dos plantas, la ruda en este caso, y en esta, bueno, como su sentido, tomé la planta y de igual manera la usé de matriz alternativa. Aquí lo que traté de hacer referencia fue al simbolismo y al uso que se le da a la planta. La planta es para protección, entonces traté de hacer como un enrejado de protección, un entramado con las plantas, y el gofrado, que casi no se ve, pues ese sí era en linóleo y hacía referencia al molotito que usa la gente para envolver los pedacitos de planta y que sirvan de protección. Entonces, bueno, esa fue una pieza. Esta es clarividencia, que usé el ajenjo, la Artemisia absinthium, porque esta, bueno, ya sabemos, no está vinculada a la perspectiva, a abrir las nuevas, la visión de la perspectiva y a la creatividad, todo para eso. Entonces, bueno, están los ojos en linóleo, ¿no? Y déjenme ver con esto de las plantas. A diferencia de mis matrices con las que suelo trabajar para diferentes obras, en las matrices no alternativas pues son de vida breve, no es como los linóleos que uno puede almacenar, ¿no? Entonces, bueno, con la ruda dije, bueno, tengo la ruda, vamos a sacar una para mi serie. Aquella es con la ruda. Y ahí la planta pues está ajena a su simbolismo y a su uso. Aquí está funcionando como elemento gráfico, sí remite a su condición de naturaleza, pero es solamente a eso. Es otra manera de leer esa potencial matriz.
Acá fue por Día de Muertos, que es la planta de cempasúchil, que bueno, es la flor, que es la única flor que me gusta, y traté de aprovechar la temporada, ¿no? También estamos encontrando aquí una matriz como, pues sí, de temporada, ¿no? Teníamos que aprovechar. Y esta, bueno, la repetición de la flor, pues pretende evocar como el ascenso, ¿no? A otro plano, y la tierra, pues el grillito con su cría. Y bueno, como vemos todo esto que les he dicho que son procesos técnicos, no tiene que ver solo con lo técnico. Aquí voy a ser muy específica con lo que preparé porque bueno, no quiero ampliarme más, ¿no? La adopción de matrices no convencionales implican procesos diferentes de impresión, posibilidades gráficas desde el entintado sobre dónde imprimimos, cómo lo imprimimos, con qué lo imprimimos, y propone a la gráfica como un campo de experimentación. Pero esto no solo genera cambios o adecuaciones técnicas, sobre todo pone en cuestión en la mesa la noción de matriz que tradicionalmente hablamos, ¿no? Lo que nos lleva a estas preguntas, ¿no? Si la matriz no es una creación propia, podemos decir que la imagen lo es, y dónde se localiza la propuesta creativa personal, en lo iconográfico, en la estampa o en el proceso. Creo que estas dos preguntas son fundamentales, aunque estemos hablando de una cuestión meramente técnica, al elegir un objeto o designar un objeto como matriz. Con estas preguntas tenemos una infinidad de cuestionamientos y bueno, sí, discusiones en torno a todas las nociones relativas a la disciplina. Y estamos partiendo de lo técnico, pero lo técnico forzosamente está vinculado al concepto y a la manera en que practicamos, ¿no? Si la cualidad de creación de una estampa radica en la imagen impresa, no importaría si esta proviene de un objeto o de una matriz hecha por nosotros. Se asume primordialmente como elemento simbólico por designación, y su inclusión en un universo plástico conceptual personal pues rebasa su mera instrumentalización para proponerlo como material gráfico disponible a la intención creadora. Creo yo, la creación gráfica no radica solo en la producción de matrices para una edición, sino en generar imágenes impresas donde las cualidades gráficas como el lenguaje formal o la estética propia específicas adquieren relevancia independientemente del soporte o del origen de esa mancha impresa. La elección de procesos no convencionales de impresión no solo abre posibilidades técnicas, sobre todo cuestionamientos a los conceptos tradicionales, donde se fundamenta nuestra práctica. Las nociones de matriz, de estampa, se diversifican no por su origen, sino por lo que conlleva ese cambio. El uso de objetos ajenos a la práctica tradicional de la matriz hace de su imagen impresa una huella, en el sentido ontológico, y su naturaleza efímera la ausencia de algo perdido en el mundo material, pero cuyo vestigio solo es posible a través de esa estampa. Además de su valor iconográfico, adquiere relevancia como materia que fue. Asimismo, la estampa, por consecuencia, se convierte en una estampa única, en un objeto único, o mejor dicho, en una presencia sensible, gráfica, irrepetible. Como vemos, los procesos alternativos albergan sobre todo implicaciones conceptuales en la práctica gráfica, que además de enriquecer el universo de posibilidades técnicas, orillan a un constante cuestionamiento sobre los principios de esta disciplina, donde la estampa no es una imagen prevista y felizmente alcanzada, sino un proceso de descubrimiento, y las matrices descubiertas, un hallazgo para la intención creadora en constante movimiento. Y bueno, eso por mi parte sería todo. Fui muy breve por cuestión de tiempos, pero eso es todo. Si tienen alguna pregunta o al final, por favor, ¿vale? Yo traigo mi temporizador a ver si lo logro, porque pensé que teníamos más tiempo y son muchas imágenes. Bueno, mi nombre es Mónica Muñoz Cid, muchas gracias por estar aquí hoy. Yo soy de Puebla,
vine con la banda ahí de Tlaxcala y Puebla. Y pues agradezco mucho su presencia. La que sigue, por favor. En cuanto a estas alternativas y a la mesa, decidí abordarlo conforme realmente ejerzo mi práctica, tratando 3 puntos importantes que quisiera citar a Rafael Ruiz de la trampa gráfica, que en su tesis menciona que hay 3 características para la estampa que la hacen estampa: que tengamos el soporte, la matriz y el medio, no el medio pensando en la tinta. Entonces hay algunas teorías que meten otra variable más, que es la presión, pero bueno, yo no la ocupo mucho. Entonces, conforme a estas 3 vertientes de la estampa, lo que yo hice fue variar en cada una de ellas. Y están mezcladas, varió en la cuestión del soporte, en la cuestión de la matriz y en la cuestión del medio. Ahí tenemos una imagen que es una instalación en donde la placa es la pieza y se convierte en una instalación, es una fotografía en una iglesia, y la matriz, que son unos linóleos muy largos de 2 metros por 1, y son, en total creo que son 2, 4, 6, 8, 9 metros, están siendo la parte del pasillo, y surge de una serie que vamos a ver más adelante, que se llama Cuando llegaron los bárbaros, y ahora les voy comentando más. La otra es una instalación con monotipia sobre tela. Entonces realmente aquí está variando la matriz y el soporte. La que sigue, por favor. Esta pieza se llama Solo para Mujeres, es una instalación, es del 2011. Y la que sigue, bueno, pueden ver el video en la página, está hecha con sellos, con tinta fluorescente, y lo que busco, obviamente está la repetición, el soporte sería el cuarto, es un cuarto oscuro. Cuando se prende la luz, que tiene un timer para ir prendiendo la luz, la imagen se desaparece, y era un intento de que a las mujeres pues nos creamos con las Barbies y con toda esta parafernalia de cómo debemos ser, y era una invitación a borrarlo de nuestra mente por unos segundos. Y es una instalación que estuvo en 2011. ¿La que sigue? Una instalación igual, una placa de madera impresa muchas veces para hacer una ciudad de los sueños, un caos, sobre el mismo caos que ya tiene una huella, el cartón impreso pues por ahí hay un sol, están las cajas de Sabritas. Entonces el mismo soporte ya está narrando una historia y está intervenida con una imagen que se multiplica muchas veces. ¿La que sigue? Esta es la serie que les estaba comentando de estas linóleos muy grandes. Surgen por una serie que estuve trabajando acerca del narcotráfico, basada en un libro de Magali Tercero, que inicia: hemos metido al narco en nuestra cama, copulamos con él y extendemos la mano para que nos dé dinero. Esta serie yo la trabajé a partir de este libro, y son rostros de narcotraficantes buscados que se ponen como intervención en diferentes espacios. El religioso, es un monumento al colegio militar en la ciudad de Puebla, es una fuente muy grande. La impresión es una impresión que está hecha sobre una tela transparente, y todos son los rostros de estos personajes. ¿La que sigue? Esta es una vista más cercana de la cortina, y esta es otra cortina porque varió mucho. La transparencia te da una cosa, pero la fisicalidad de una tela como un brocado te da otra. ¿La que sigue? Otra intervención en el espacio, hablaba del crecimiento demográfico, que es una serie que también se ve en muchas partes de mi trabajo. Es como de las primeras series donde empecé a trabajar con cartografías, y habla de cómo las ciudades van creciendo desmedidamente. Imprimí la ropa de los performances, hicieron una acción. ¿La que sigue? Esta es una pieza que también imprimo sobre tela, y son 3 estados de una plancha perdida. Entonces la imagen se ve como tridimensional, y pierdo mucho la textura, porque esta plancha finalmente era de madera.
pues pierdo mucho la textura, pierdo la calidad gráfica, el contraste, pero gano otras cosas experimentales que finalmente me llevan a otro tipo de lenguajes. Estas son 3 telas de la plancha perdida, son una explosión demográfica, y primero está la ciudad más chiquita, luego más grande y luego más grande. ¿La que sigue? Esta serie viene de la misma serie de los narcotraficantes. Esta se llama Chilaquilers, es del 2011, son rostros de narcotraficantes buscados, y es un juego de palabras, porque nosotros comemos chilaquiles y toda la gente lo hace, y el desayuno, y es algo muy común. Y finalmente lo que dice este libro de Magali Tercero es que en realidad el gobierno quiere que los veamos como los malos que andan armados y con sus cadenas, pero que en realidad están en todos los niveles del gobierno, en la iglesia, en la educación, son nuestros vecinos, pasan en sus camionetas blindadas, o sea, que está generalizado, ¿no? Esta forma de vida. La que sigue, 10 minutos. La impresión en tortillas la retomé este año con una invitación de el museo de una exposición que se hizo referente a Cuauhtémoc. Entonces hay un texto que es el último que se le atribuye al Tlatoani, que dice, ¿la que sigue? Antes, que dice: mamacitas y papacitos, enséñenle a sus hijos. Y se refiere a que todos los templos sean enterrados y que el conocimiento sea resguardado, pero que se vaya compartiendo oralmente, de madres y padres a hijos. Entonces retomé estas frases, las imprimí en tortillas con tipos móviles, hicimos una taquiza para que la gente igual hiciera una comunión con el texto. Y se llama Lo que el fuego no pudo quemar, ¿no? O sea, la nixtamalización y esta forma de comer es una comida, es una forma ancestral que se ha mantenido y se mantendrá en México toda la vida. ¿La que sigue? Es una pieza que de nuevo es una impresión de madera. Allá atrás se ve la placa, es de 50 por 1.50. Se llama Viaje al Centro, y es una pieza que yo estaba haciendo por una reflexión introspectiva de mi familia, de dónde vengo, de por qué, y todos los porqués de cómo somos. Entonces decidí retratar, creo que son 11 imágenes de mi familia. Están mis abuelas, mi mamá, sus hermanas, mis hermanas, yo y mis hijas. Me menciono yo porque hasta el final están mis hijas. Ahí está la impresión. Quiero aclarar que pues estas posibilidades los da una prensa de un gran formato que mide 1.20 por 2.40, que te permite pues tener estas alternativas de no tener que imprimir a mano y de llegar a la de llegar a la instalación. ¿La que sigue? Esto es un ejercicio que hago desde el primer año de la desaparición de los Ayotzinapos. Se llama Gráfica contra el Olvido, y son los rostros de los estudiantes. Intento ponerlo cada año. Alguna vez lo mandé a Ecuador y en Ecuador lo perdieron y no se puso, pero ese año se me perdió. Pero intento, ¿la que sigue? Intento irlo poniendo cada año en diferentes espacios, siempre al aire libre. ¿La que sigue? Y para pues estar como presente, como que ellos estén presentes, y es una metáfora de cómo se ha ido diluyendo y olvidando el caso, y los banderines se les va cayendo la pintura, se van borrando y se rompen y se caen. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Esta es una serie que se llama Huellas de Desaparecidos, y ahí yo no hice las matrices, son árboles cortados en la ciudad de Puebla. En 2014, bueno, se llama Desaparecidos porque fue antes de Ayotzinapa, porque si no, no se llamaría así. La palabra desaparecidos tenía otro contexto, no tan grave. Bueno, sí grave, por eso la utilicé, pero cuando sabías que se trataba de árboles decías, bueno, son árboles. Entonces, bueno, Huellas de Desaparecidos es un mapeo de 400 árboles talados en la ciudad. Inició con esto. La que sigue, continuó con una acción, la que sigue, en donde citamos a la gente que quisiera colaborar con nosotros a ponerse la camiseta estilo partido político y hacer una performance donde nos pudieran ver en la calle, que es un lugar donde cortaron muchos árboles para hacer el ruta, y están documentadas por Semarnat los datos. Entonces hicimos este performance
llegaron 300 personas, se pusieron la playera, al final les regalamos un árbol, entonces logramos, pues por medio de esta acción gráfica, que la gente se llevara un árbol, lo cuidara, lo plantara y recuperar esos desaparecidos a que ahora fueran árboles. Esto es una intervención en el Palacio Municipal de Cholula. El presidente municipal se le ocurrió que quería ampliarlo para hacer el grito y cortó todos estos espacios, y también pues fuimos a mapear los árboles que acababan de ser cortados. ¿La que sigue? Ay. Estas son unas acciones que hacemos el 8 de marzo, siempre en colectiva, con alumnas, con colegas grabadoras de Puebla. Esta es del 23, es la Antimonumenta, y es una pieza de 12 metros por 4, aquí la estamos cortando. ¿La que sigue? Esta es una foto del periódico. Normalmente no documentamos nada porque no nos da tiempo. Terminando la marcha del 8 de marzo, en donde colaboraron muchas personas, la colgamos en la calle, en el Zócalo, nos dieron permiso, y yo le puse esta imagen porque me gustó mucho, que fue muy vista, ¿no? En la marcha a veces no sale poco, y la noticia es que las pobres señoras están limpiando porque nosotras destrozamos y pintarrajeamos. Entonces, esta me gusta mucho porque después de todo marzo estuvo la imagen puesta ahí y se vio. ¿La que sigue? Este es el proceso, placas, cada alumna hizo la suya. Imprimimos el principio, el final, dejamos secar, el principio y el final dejamos secar, luego así hasta llegar hasta el centro. La que sigue, y luego la cosimos. Esto lo hicimos el año pasado, no, hace 2. El año pasado, en colectiva, de nuevo, cada chava hizo una placa. Hicimos como a modo de rompecabezas, imprimimos creo que como 60. La que sigue, que llevamos a la marcha, no, antes. Llevamos a la marcha y se pegaron en la calle. Y nada más. Y la que sigue, y esta es otra experimentación de un linóleo sobre plástico para hacer volúmenes. La que sigue, esta es una serie que se llama Pictografías Contemporáneas. Un minuto y ya acabó. Es una serie que se llama Pictografías Contemporáneas, que trata de apropiarme de las imágenes de los códices antiguos, tomar el dibujo tal cual y hacer piezas de linóleo, que son esas, crear un banco de imágenes del cual me puedo ayudar para contar historias nuevas. Entonces tengo un códice de la explotación minera de Ixtacamastitlán en Ciudad de Puebla, bueno, en el estado de Puebla. Ese códice ya se lo regresamos a la comunidad, ellos lo tienen, los luchadores de Tecontemic. Lo tienen y lo difunden ellos. Tengo uno de Bonafont donde se hizo el socavón, fue a causa de los mantos freáticos que están secando por la explotación de la empresa. La que sigue, este es uno de Ayotzinapa, que están los estudiantes, la detención, los padres, Peña Nieto. Y estas piezas están de nuevo en cerámica. La que sigue, porque este es Bonafont. La que sigue, porque hay una pieza que es aquella en donde utilicé unas tiras de papel amate muy largas para hablar de las madres buscadoras, y estas cerámicas son resultado de las impresiones en barro de las piezas que están basadas en el códice Nutali y tienen palas, picos, y están encontrando tenis. Esta de aquí al lado está basada en la matrícula de Huejotzingo y son 750 nombres de víctimas de feminicidio en el estado de Puebla. La que sigue, y pueden buscar el Jacal Gráfico en Instagram. Esa es la página web. Y la que sigue, ya se acabó. Gracias. 4 minutos. No, gracias. Eso les cuento luego. Otro día con calma. Todavía puede. Esa pieza la hice con la ayuda del maestro Enrique en el Centro de las Artes de Tlaxcala. Y son
se llama Remedios Grabados para Escuchar, y la idea era hacer discos que se metieran a una tornamesa, y el grabado es muy profundo para que produzca sonido. Obviamente luego las imprimimos, pero la idea era que las placas son la pieza, ¿no? Y ahí con el apoyo del Tebar, ahora extinto, que extrañamos tanto y que deberíamos de exigir que regrese. Tebar. Ya, ahora sí, gracias. Todos unidos. Todos unidos. Bueno, Pues yo aquí lo que les traigo es prácticamente como chile, mole, manteca y pozolo. Es un recorrido un poco sobre pues mis inquietudes, mi experimentación desde hace ya unos añitos para acá, y cómo toda esta, digamos, experimentación de materiales, de formas, de texturas, de cosas, me fueron llevando hacia otras maneras de presentar y hacer gráfica, ¿no? Que incluso pues ahora trabajo desde pandemia, justamente, ¿no? El año pasado o antepasado presenté pues lo que hicimos en pandemia en la universidad con los estudiantes, y pues mucho es justamente lo que hace ahora esta Sonia, ¿no? Que es como utilizar los objetos desde de lo más cotidiano y de lo más ordinario, ¿no? Para generar gráfica, porque bueno, pues ustedes saben que en pandemia no había manera de tener acceso a un taller, entonces el ejercicio era observa lo que tienes en casa y a tu alrededor y utilízalo para imprimir, ¿no? Para generar una huella, una imagen y formalizar un grabado, ¿no? Entonces, para llegar obviamente a poder darles para que los chicos pudieran generar este tipo de producción sin un proceso, sin saber muchos de gráfica, sin tener el acceso a un taller, pues obviamente hay un bagaje de experiencias propias, ¿no? Entonces, bueno, lo que les voy a presentar es un poco esa parte, ¿no? de las experiencias, de mi experimentación y cómo ha ido llevándome de un lado a otro, ¿no? Porque, bueno, si quieres, dale, ¿no? Esto es un poco, gracias, sí, era un poco de la historia. Y bueno, mi premisa creo que es, desde que estaba estudiando en la universidad, es un poco esta, ¿no? Cualquier superficie es susceptible de generar y o guardar una huella, ¿no? En ese sentido, pues cualquier cosa y cualquier objeto, superficie, como dice ahí, puede darte una imagen, ¿no? O una impresión, o una gestualidad, o una mancha, y bueno, va más en ese sentido, ¿no? Ya llovió. Esa imágenes, bueno, yo me hice a la tarea de sacar moldes, literal, de las alcantarillas de la Ciudad de México. En ese entonces mi intención, pero pues obviamente por ciertas burocracias que no quisieron en la Ciudad de México, darme chance de cambiar, mi intención era cambiar la coladera original por una coladera de resina cristal para que se transparentara y ver hacia abajo de la ciudad, ¿no? Un poco en esta idea de, bueno, yo vengo de la Universidad de Guanajuato, viví en la Universidad de Guanajuato, hay túneles, hay una vida bajo la superficie, y aquí en la Ciudad de México también había una vida bajo la superficie, pero esta estaba totalmente oculta, ¿no? Y hay una doble intención. Uno era pues hacer como esta idea de poder ver una ciudad prehispánica que está bloqueada, tapada, y otra idea era darle visibilidad y una ventana de luz a todos esos niños y indigentes que viven bajo las coladeras, que no fueran totalmente invisibilizados, ¿no? Entonces por ahí era la pieza, obviamente no me lo permitieron, pero bueno, sí generé las coladeras transparentes y se hizo una instalación. En ese entonces era algo joven y casi no registré muchas cosas, ¿no? Pero después hice un frottage de la misma, si puedes regresarlo, hice un frottage en donde con algunas otros registros de coladera,
y también pedazos de piso, ¿no? Esa pieza de allá pues es otra temática, tiene que ver más con el agua y el desperdicio del agua y lo que se va a la mierda. Entonces, bueno, sigamos, por favor. Entonces, bueno, pues la idea es proponer una gráfica fluida donde la imagen no se fija, sino que se desplaza, se acumula y se transforma. La obra gráfica se expande en forma de instalación, libro de artista, de gran formato, de objetos, se diluyendo los límites entre estampa, espacio y materia. El agua atraviesa, el agua en el sentido de verlo como una cuestión conceptual que fluye, que se mueve, pues atraviesa ciertas cosas, toda la idea de que la gráfica pueda ser así de movible, ¿no? O sea, así de fluir, de trabajar. Y bueno, la gráfica aquí no solo se imprime, sino que registra gestos, rastros de uso, de desgaste frente a la carencia del agua. Aparece la idea de la muerte, algo hice mal aquí, pero esto es de otra cosa. Frente a la carencia de idea de la muerte, de lo que se extiende y de los vestigios que permanecen con la cosa desde el presente. Bueno, perdón, creo que esta diapositiva se me fue, es de otra cosa, pero por ahí va la idea. Entonces, bueno, ¿cómo empezó como esta inquietud de trabajar otras cosas o otras formas de hacer gráfica, ¿no? Esto, por ejemplo, es grabado en metal, agua fuerte, agua tinta, ¿no? Y sobre ese grabado lo que hice fue cortar, por ejemplo, siluetas y luego pegarlas encima, ¿no? Y en este caso de acá fue hacer unos extensiles y meter el spray sobre la imagen impresa, ¿no? Con la idea, un poco siendo sacrílega, ¿no? En el sentido de que pues si vienes de una escuela tradicional de la gráfica, eso no se debería de hacer, ¿no? O sea, o no estaría como dentro de los parámetros de lo que se tiene que hacer con la tradición gráfica, ¿no? Entonces, aquí sí le metí sprayzazo, pegué, etc., ¿no? Siguiente. Y bueno, las piezas anteriores tiene que ver justamente con esta es una serie que hice sobre las cariátides, como estas piezas de mujeres griegas, ¿no? Que detienen y sostienen templos griegos, ¿no? Y pues era como esta idea de que, bueno, esas morras no se cansan de estar deteniendo el mundo, ¿no? Y la cultura que viene desde Grecia hasta nuestros días, que pues de ahí está fundamentada mucha de nuestra cultura, ¿no? Entonces, pues estas se llaman como, y si las cariátides se cansaran, ¿no? Entonces, estas nada más son 2 piezas, las que siguen pues es como se van cayendo hasta que se cae todo el monumento, ¿no? Entonces, bueno, siguiente. Esto también es un agua fuerte con agua tinta, pero encima metí chinecolé y mocurito, ¿no? Entonces empecé a como justamente esta parte de recortar, pegar, encimar, construyendo una imagen sobre una imagen ya trabajada en placa. Esta pieza en particular se llama Danza con la muerte, en un sentido como de aquella mujer que sale de casa y que no regresa nunca, ¿no? No se sabe de ella, muere, y qué es lo que queda de ella, pues los huesitos o una idea, un rastro, algo. Aquella es de mi pueblo, que se llama Celaya, que bueno, para quienes no lo ubican, está relativamente cerca de aquí, y pues es como justamente esta onda de la provincia que no se ve, ¿no? Y que es una ciudad que aparece ahorita muchísimo en los noticieros porque es una ciudad donde hay muchísima violencia, y pues pareciera que nadie la ve, ¿no? Entonces está como tachoneada, rayoneada, y también pues hay varias técnicas ahí encimadas, es transfer, es punta seca, y es mocujanga, ¿no? Siguiente. Y sellos de goma de zapato que estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, acá ya va un poco más formal la cosa. Esta es litografía con mocurito y collage gráfico también, ¿no? O sea, bueno, collage de dibujos. Y aquella se buscaba también como, y bueno, siempre me ha interesado también esta parte de las transparencias,
¿no? De que una imagen se sobreponga. Y bueno, en este sentido, pues esa era la idea, ¿no? Y aquella también, encima hay un velo como de un papel japonés, en donde tiene como esta ventana hecha con otro papel. Y atrás es una casa abandonada. Fue una investigación que hice en Celaya. Y bueno, yo mi infancia muy chiquita, primera, fue en Juventino Rosas, que es otro pueblito que está cerca de Celaya. Y hay muchísimas, por diferentes circunstancias, hay muchísima migración y las casas se quedan abandonadas, ¿no? Entonces, fue otra serie que hice sobre casas abandonadas y inmuebles abandonados, en donde trabajé pues toda esta cuestión, ¿no? Y entonces, bueno, aquí también recupero algunas texturas de la madera tal cual, que después recorto, o sea, entinto una madera común y corriente, la imprimo, luego la recorto, la pego, o primero imprimo un linóleo, luego le pego encima la madera, perdón, el papel impreso, transparente, y luego encima otro papel más transparente, ¿no? Y así voy jugando como con esta cuestión de las capas, ¿no? Siguiente. Este es un políptico, de acá, en donde justamente en esta investigación de las casas abandonadas y demás, pues todavía en ese entonces me animaba y me metía a estas casas abandonadas y empecé a rescatar objetos encontrados de esas casas, ¿no? Muchas pues considerado basura o desechos o que ahí habían. Y esos objetos los saqué, los limpié, los entinté directamente, ¿no? Ponerle la tinta al objeto, los imprimí de forma manual, buscando, que esa es una técnica que hacen los japoneses desde hace no sé cuántos siglos, ¿no? Los entinté y después saqué la impresión del objeto, lo dejé secar y después lo pegué sobre un papel plano, ¿no? Entonces la mayoría de estos objetos son objetos encontrados y tirados, obviamente menos el grabado en linóleo, que es el sillón, y la sillita de acá abajo, que también es un grabado en linóleo impreso con tinta blanca sobre papel terciopelo, ¿no? Como para dar esos contrastes. Y bueno, también me encontré ahí unos guantes que como de red, que también literal los metí así en tinta y los imprimí. Siguiente. Y bueno, justamente con esta búsqueda de los intarios y demás, pues también tengo una serie que es como la huella que hay en mí, que son estas, digamos, las pecas, las manchas de piel, las cicatrices, y bueno, yo siempre he sido como de una piel muy sensible, entonces me quemo muy fácil, se me hacen llagas, es un rollo, ¿no? Entonces hice una serie en donde es como ese registro de como mi piel es a fin de cuentas la impresión o la placa para registrar cosas, ¿no? Entonces en este caso es literal, pues es una silla donde me senté, es mi nalga impresa, ¿no? En tela, y pues es un intario, y bueno, tengo una serie en donde hay varias como fotografías de los intarios que registraban mi piel, ¿no? Y bueno, aquella es ya jugar un poco también con la materia, en el sentido de que empecé a buscar también materiales de reciclado, justamente a partir también de la pandemia, y me regaló una amiga que trabajaba en una empresa de recortes láser y demás, me dijo, oye Carla, ¿no te servirán? Y yo, a ver qué. Entonces eran unos botes así enormes de recortitos de acrílico, de MDF, y entonces dije, pues tú pásame a saber qué hago con ello, ¿no? Entonces empecé a experimentar justamente esta cuestión del volumen, ¿no? En el intaglio, y pues me encantó el resultado, y pues por ahí estoy siguiendo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, siguiente. Bueno, la impresión en tela, esta es una pieza que se llama traje de heroína o de superhéroe, hablando justamente como de las mujeres en la época de la revolución, que se habla de los héroes de la revolución, pero casi no se menciona a las mujeres, ¿no? Y a todas esas Adelitas, que si no hubiera sido por ellas, etcétera.
que llevaban dentro del rebozo, dentro de la vestimenta, pues armas, comida, cartas para comunicarse entre unos y otros, ¿no? Entonces, por eso era como esta onda de rendirles un tributo. Y aquella pieza es, pues, Juventino Rosas con un asesinado a media calle, y si tú te fijas ya es algo tan común que todo el mundo camina como si no existiera, ¿no? Entonces, como ya esta crudeza. Y bueno, estas dos piezas son impresas en tela, es punta seca, una sola placa, la de allá, pero lo que hice fue imprimirla doble. Entonces imprimí en una tela blanca y luego en una tela de lino, luego recorté la blanca y pegué sobre la de lino, ¿no? Entonces, next. Y bueno, pues empecé ahora después a buscar como este volumen, ¿no?, que me interesaba, y generé esta caja que tiene que ver con una serie también que hice sobre la muerte. Y bueno, esta caja tiene una mirilla y se supone que pues tiene un foco que dice on-off, ¿no? Pero la pieza se llama Y después de la vida, y signos suspensivos. Entonces tú te asomas por la mirilla y lo único que vas a ver es todo negro, no hay luz, no hay nada, ¿no? Un poco catastrófica la visión, pero pues bueno. Y aquello pues es una tradición de mi pueblo, hacer gorditas de Celaya, pues cuando quieran. Y entonces es como el proceso de cómo se va generando esta gordita, ¿no? Cómo la vas haciendo, y es una tradición que se sigue haciendo y que pues es como muy famosa en mi pueblo, y pues que también viene de un origen prehispánico. Están impresas sobre yeso dental, ¿no? Entonces es punta seca otra vez, incluso hice recortes dentro de la punta seca para que tuviera más volumen, y lo imprimí sobre el yeso, ¿no? Un poco jugando con estas cosas, ¿no? El volumen. Next. Y bueno, ya después me fui a instalación, escultura, en donde pues sigo jugando con, siempre como que el presente, hay algo que tiene que ver con el agua, con la transparencia en mi búsqueda, y el volumen. Y bueno, aquí pues podríamos buscar estas piezas como que la placa matriz fue el registro del agua, que a fin de cuentas también puede ser un intaglio, pero impreso en una resina cristal, pero al mismo tiempo tengo un grabado encapsulado que hice con una técnica tradicional, ¿no? Y bueno, aquellas piezas pues también hice toda la escultura, hice mis moldes, hice el vaciado, encapsulé el grabado, con la idea de también como esta cuestión de los fósiles, ¿no? De lo que queda del ser humano y que va a dar como pues la historia de lo que somos y de lo que estamos haciendo, ¿no? con el mundo actual. Y bueno, estas ya son unas últimas piezas que también, esas fueron por encargo, son libros de artista, con también experimentación. Esta pues son como varias capas y con diferentes técnicas. Recorto mucho los grabados que no me gustan, que quedan chafas, que algo no me termina de convencer, pues los uso, los recorto y hago collage gráfico, ¿no? Y utilizo pues pedazos de madera, etcétera. Y bueno, aquellas también de la serie de las casas, es una instalación literal, las puertas, las ventanas que había en estas casas, las rescaté, las entinté y las imprimí manualmente, y sobre papeles transparentes, papeles japoneses, para que pasara la luz a través de ellas, ¿no? Y bueno, estas de las últimas piezas, que es una rama con un chorro, ahí no se aprecia porque pues es complicada tomar la foto de esa pieza. Son de los mismos desechos de acrílicos redonditos, y en cada una hice punta seca sobre las formas del agua, ¿no? O sea, una lluvia, una neblina, cosas así. Entonces todas las burbujitas tienen un paisajito en punta seca del agua, y la idea es que se cuelgan las piezas y con la luz se imprime la imagen que tiene en la pared, ¿no? Buscando como esta impresión efímera, un poco poética, sutil, sobre la naturaleza del agua y lo efímero también que podría llegar a ser, ¿no? Y bueno, en esta búsqueda pues también se han generado varias exposiciones.
ahí en el Centro de Arte Bernardo Quintana, que es de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde, bueno, aquella es de mis estudiantes, de los estudiantes de la universidad, y también pues son pues técnicas, pues como todos estos procesos experimentales, ¿no? que pueden llevarte a un panorama sumamente abierto de posibilidades en torno a la gráfica y a su forma de presentarla, ¿no? Que aquí pues a fin de cuentas la materia también adquiere un lenguaje propio y un simbolismo propio, ¿no? Que en el caso de la gráfica en plano, en papel, no te lo da. O en mi caso no me hace sentirse satisfecha como dibujar una piedra que imprimir una piedra, ¿no? Y el significado que me da la piedra, o sea, no es lo mismo la silla que la silla, ¿no? Entonces, en ese sentido, el objeto, la basura, el reciclado, le da una carga simbólica extra a esa imagen o a esa pieza que hace, ¿no? Entonces, bueno, esta exposición también fue como con varios compañeros de aquí, que trabajamos en torno a eso, y pues eso también como va enriqueciendo tanto a los estudiantes como dando ideas, ¿no? de los procesos y de los trabajos que se están haciendo actualmente. Y ya, next. Y esta es la última que se generó hace no mucho, un juego de palabras entre matrices y la matriz femenina, ¿no? Como esta generadora de huella, de vida, de imagen, que también tiene que ver con el flujo, con el agua, etc. Entonces todas las artistas participantes son artistas, madres, y la mayoría maestras también de arte. Bueno, hasta ahí mi intervención. Gracias. No quiere. Échatelo rapidísimo. Sí, no les quiero. Ahí está. Pero, ¿vamos nosotros o...? Sí. ¿Traes presentación? ¿Tú tenías presentación? Sí, la envié por... ¿O vamos? Sí, dele estilo. ¿Empezamos nosotros? ¿Quieres empezar? Okay. Bueno, buenas noches a todas y a todos y muchas gracias por aceptarnos participar en este quinto encuentro de Gráfica Centro. Como ya lo mencionaba, nosotros venimos de Jalapa y trabajamos como académicos en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Artes Plásticas. Y estos diálogos poéticos nacen de, como lo han estado mencionando en la mesa, de estos procesos experimentales, de este asunto de las preocupaciones que el grabado ha tenido más en la producción contemporánea. O sea, esta preocupación que la gran mayoría de nosotros tenemos del grabado matérico, o sea, del asunto de la materia del grabado, o sea, cómo trasladar del soporte del papel hacia otros materiales. Y evidentemente no es nuevo, o sea, este asunto no tiene mucho que ver con procesos que estemos como inventando, sino que estamos recuperando. O sea, hablábamos de las matrices, y ahí una matriz puede haber sido esa tapa de drenaje, puede ser la planta, puede ser el corcho, ¿no? Puede ser el árbol, el soporte del árbol, y puede haber una gran cantidad de posibilidades con la experimentación. En el caso del taller de grabado, que pertenece a la universidad, durante los años 70 se fundó a lo que se llamó o se construyó a lo que se conoció como tecnología alternativa. O sea, que eran procesos tradicionales de la gráfica que se iban recuperando en los procesos de enseñanza e información de los estudiantes. Así se construyó una cámara de artes gráficas que servía para dormir y para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Se empezó a trabajar en serigrafía, haciendo los propios materiales sin necesidad de comprarlos, y empezó a circular una serie de procesos que recuperaban la formación
estudiantil y la producción profesional. Se hizo muchísima fotografía con la cámara de cartón, el maestro Carlos Jurado, uno de sus grandes impulsores, y la serigrafía empezó a trabajarse de una manera relacional con la pintura, ¿no? El maestro Jurado también usó pintura con óleo, con serigrafías. Hay un gran grupo de jóvenes de los años 70 que utilizaron las llantas como impresiones para su trabajo y hablaban de los tránsitos. Jalapa es una ciudad que nos ha recibido a muchos que no somos de ahí, y entonces empezaban a hablarse todas las historias y todos estos procesos que tenemos. En esta ocasión nosotros, partiendo de ese proceso formativo y de diálogo, de comunicación, el maestro Roberto González, en su periplo de estar transitando por diferentes talleres y procesos, vino a trabajar a Salamanca, ¿sí? a una invitación que se les hizo a artistas ceramistas y grabadores. Y la idea era fusionar la cerámica con el grabado. Roberto empezó a producir este trabajo, y de pronto nos enfrascamos ya como taller de grabado en la formación en los últimos años a producir piezas que de pronto se conformaran en una exposición. Así nació un proyecto que denominamos Gráfica Nómada, inicialmente con solo trabajos del maestro Roberto, unas instalaciones de verdad bellísimas, unos procesos de monotipos muy largos y unas impresiones de barcos que tenían que ver con una expresión personal, con una tradición que él estaba asumiendo. Y aquí en la mesa tenemos algunos ejemplos que hemos estado desarrollando en este esquema de proceso, y que el maestro Roberto nos puede comentar algo más de esto. Pues en el 2015 fue la segunda vez que me acerqué hacia el grabado y la cerámica. La primera vez fue en el 2006 con la maestra Carla Ripe, que fue a Jalapa a dar un taller de gráfica alternativa, y en la cual terminamos haciendo impresiones de placas de metal. Y en aquel entonces me gustó mucho la experimentación, pero digamos que no tenía las condiciones como para seguir realizándola. No es fácil tener un horno, y eso te limita mucho, ¿no? En el 2015, ya que me invitaron, estuvimos trabajando 8 meses con el maestro Francisco Romero y Fabián Rodríguez, ceramista, y con ellos dos fuimos creando durante los 8 meses yo presenté 2 propuestas que me las aceptaron. Una era una instalación de barcos con un monotipo de 9 metros que se imprimió ahí, y la otra eran unos cubos. Y a partir de ahí, cuando ya regreso a Jalapa, digamos, tuve acceso a un horno en el cual empecé a hacer mis primeros ya experimentos en casa, porque al principio pensaba que era muy sencillo conseguir el barro, y resulta que no. Todos los ceramistas me decían, pues prepara tu barro porque te puedo dar 1 kilo, 2 kilos, pero, o sea, 30, 40 o 50 kilos, pues no. Entonces me empecé a acercar. Parte de mi preparación en la facultad llevé cerámica todo un año. Aparte había estado en la Universidad de Houston un semestre también trabajando cerámica. Entonces, conocimiento de cerámica yo tenía. Lo que no tenía era acceso al barro, a los materiales. Entonces, con los ceramistas de Jalapa me fui acercando, me proporcionaron unas fórmulas, y a partir de ya generar yo mi propio barro, empezamos a trabajar. En el 2023 realizamos nuestro primer proyecto para el Encuentro Internacional de Estampa de América Latina, donde invitamos a 13 compañeros académicos, estudiantes y egresados, en el cual trabajamos 3 meses para poder tener la exposición, y pensábamos que era mucho más sencillo
el estar trabajando un proyecto como este. Es muy elaborado porque primero hay que estampar el barro en húmedo y esperar a que seque, darle la forma y esperar a que seque. Eso mínimo son 5 días. En Jalapa, que es húmedo, es un proceso todavía mucho más largo. Si llueve todo ese tiempo, se va a 10 o más días. Después de esto viene ya el entintado. Algo que para mí es importante es que los procesos de la gráfica no se pierdan. La manera de entintar se entinta como si fuera una placa de metal. En el metal aplicamos con una goma. En el caso de estas es con una brocha, se entinta toda la placa y al final lo que hacemos es, así como se limpia la placa de metal, la superficie, la limpiamos pero con una lija para poder sacar los blancos del barro y solo quede el negro como lo vemos aquí en la parte, en lo profundo de la Vamos a la otra. Entonces, lo que estamos empezando a trabajar es que la forma de trabajar la gráfica no se pierda a la hora de estar trabajando la cerámica, porque ya cuando comencé a trabajar la cerámica estaba entre si quería ser como los ceramistas o como un grabador, porque la manera de trabajar es completamente diferente. Y en ese sentido, las cualidades de la gráfica quería que se mantuvieran más que, digamos, un ceramista normalmente lo que hace es que hace una placa de barro, se pone 2 telas y la tela queda grabada. Entonces lo que ellos hacen es pulirla, quitarle la tela porque no les gusta. Yo le decía, pero eso es mucho más rico que si la limpiamos. Entonces empezamos a buscar esas cualidades de trabajo y ahora que seguimos invitando a diferentes artistas, por decir, invitamos a un maestro que es pintor, o sea, su disciplina de la pintura, y le decíamos, sigue utilizando tu misma manera de pintar con lo que vas a trabajar. Entonces me dice, yo utilizo el gesso como una manera para crear texturas. Le dije, pues sigue manejando lo mismo. Él genera una placa y después la imprime. Y lo que vamos buscando es que a quien invitemos es en su disciplina que siga conservando esas cualidades de su disciplina, porque eso lo hace que sea mucho más rica la experiencia y el resultado, ¿no? En ese están pasando imágenes de diversas ya obras terminadas. Por ahí sobre Roberto pasamos algunas donde ya incluimos papel, o sea, el impreso se hace en papel y luego se integra a la cerámica como un libro de artista. Pasamos algunos impresos como estas formas que están en serigrafía, como un proceso de reproducción, pero también que tienen hojas impresas directas. Ya Sonia hablaba de la utilización de las matrices, ¿no?, de las plantas. Bueno, aquí ocupamos a planta directa, se entintó después, como bien lo dice Roberto, porque si esa es la característica de la investigación de la gráfica y de la estampa, o sea, de los procesos de la matriz y de la estampación, que buscamos soportes más novedosos o diferentes, no nos alejamos de estos procesos. O sea, seguimos pensando como grabadores, seguimos pensando que es una matriz la que estamos utilizando, nuestras propias matrices. Hablamos de yeso, hablamos de madera, de linóleo, de soportes diferentes. Por ahí también pasó una de las primeras piezas que era una de estas, ¿cómo se llama? Que se ocupan como manteles bordados españoles, ¿no? Carpeta. Un compañero, su abuela le trajo de España una carpeta y bueno, la ocupamos como la matriz y de pronto se volvió una pieza, ¿no? Una pieza así como muy atractiva y con el color. Entonces acá recuperamos estas, son unas maderas, esto es papel impreso
o sea, papel de algodón impreso, y las piezas de barro no están crudas, o sea, no tienen ningún otro más que la misma textura que el papel. Entonces la idea es integrar estos objetos que estamos ocupando y finalmente se vuelven un objeto nuevo, pero sigue siendo el grabado, sigue siendo la forma del surco, sigue siendo la forma que de pronto, encontramos cuando estamos entintando, como bien dice Roberto, una placa de metal, y nos puede quedar más o menos a partir de la impresión, la humedad del papel, o sea, esta generación de diferentes procesos. Y lo que hemos seguido buscando a la hora de invitar a nuevos productores de grabado o de otras áreas que están trabajando con nosotros, es que enriquezcan sus discursos visuales construyendo una pieza objetual, una pieza de grabado, pero que nosotros también empecemos a recuperar ciertos conocimientos de los que ellos están teniendo. O sea, en ese sentido nos hemos estado permitiendo trabajar con compañeros desde la fotografía, desde la serigrafía, desde la cerámica misma, o sea, con ceramistas específicos. Jalapa es una ciudad que nos da esa posibilidad porque hay una gran producción de cerámica, hay talleres y artistas de la cerámica de muy buen nivel, y nos ha servido mucho porque hemos contrastado lo que nosotros hacemos con lo que ellos están haciendo. O sea, han ahora estado aprendiendo a cómo estampar de alguna manera o dibujar directamente sobre tazas o sobre platos a partir de lo que nosotros estamos generando. Y si a mí me preguntaran ustedes qué proceso, qué engobe, qué esto, yo les diría, pregúntenle a Roberto, porque él es el que sabe. O sea, esencialmente en el taller lo que estamos haciendo es colaborar, o sea, es trabajar en ese sentido. El horno lo tiene Roberto, y entonces él es el que se da cuenta de si se va a quemar más, si se va a quemar menos, si el grosor. De pronto uno hace una pieza y dice, esa se va a romper cuando la meta al horno. Entonces, a mí me ha tocado que le digo, no me importa que se rompa, si se rompe, así es vamos a ver cómo funciona. Pero eso es un poco lo que estamos haciendo. Este es Darío Beléndez, es un pintor o un dibujante esencialmente, y bueno, utiliza estos discos como estos juegos exactamente, como tazos, ¿no? que se embonan. Ya de ahí, por ahí creo que vino otra pieza de Yumali Torres, que ella es ahora impresora en la Ceiba Gráfica, y también lo hizo pero mucho más grande, ¿no? Discos a partir de algo que ella está haciendo en grabado con otra compañera egresada. Pues aquí está. Entonces son plantas directamente impresas en el barro, se secan y después y lo pintan. Entonces, bueno, buscamos la manera de que se intervengan de esta forma, y en las exposiciones lo que estamos haciendo es poner esta pieza y poner una pieza impresa en papel o en tela, para que se vea un contraste de lo que estamos haciendo. ¿Quieres comentar? Sí, por decir, esta pieza es una pieza de la maestra Minerva. Exacto. La maestra Minerva es pintora, pero le gusta coser, entonces le decíamos, pues que no se desvíe de lo que ella es, porque a veces dicen, bueno, yo quiero hacer algo como lo que tú haces. Y decíamos, no, ¿por qué no haces algo que tú haces? Que de lo que tú haces lo transfieras a esta parte, ¿no? Entonces ella dice, entonces lo mío son las telas, las texturas de las telas, y a partir de eso ella va generando su propia pieza. Entonces, tenemos esta pieza que está acá, que es ya impresión con serigrafía. Lo que hacemos es utilizar los pigmentos cerámicos y utilizamos un medio serigráfico para mezclarlo y poder imprimir, ¿no? Aquí lo importante es la malla, que tiene que ser una malla más abierta para que pueda pasar el pigmento, porque no es tan un polvo tan fino. Entonces necesitamos digamos otro tipo de mallas más abiertas que cerradas, pero también podemos utilizar engobes en lugar de tintas, ya engobes directos, y las posibilidades son, de pronto las posibilidades van a volverse, o sea, si no infinitas, tampoco van a tener un término inmediato. Y aquí, ahorita que hablaba Roberto de la viscosidad de la tinta,
hace rato hubo, me parece, un taller de roll-up, hubo un acercamiento, y el roll-up es una técnica de impresión con tintas viscosas, o sea, ¿no? Con la viscosidad de la tinta. Lo ocupamos, o sea, hacemos exactamente lo que sabemos de técnicas del grabado, o sea, no estamos como inventando, sino recuperando procesos para que la calidad o la posibilidad de que siga siendo un objeto grabado, pues nos dé ese resultado. En esencia, el proyecto del taller de grabado, que está inserto en la licenciatura de Artes Visuales de la facultad, tiene estas salidas, o sea, es como una salida de un aporte que el maestro Roberto tuvo a bien llevarnos, decir, esto lo propongo para que lo hagamos así, pero así nos acercamos al área de los libros de artista, o nos acercamos al área de la producción interdisciplinaria con diferentes procesos, y que en algún momento, por ahí el domingo que tenemos la otra plática con lo que es el encuentro y la gestión y difusión del grabado, comentaremos acerca de procesos, intercambios y otras actividades que nosotros tenemos. Sí, bueno, me parece que sería que podíamos comentarles nosotros de los procesos de experimentación, que pues venimos de una tradición experimental en nuestra escuela. Yo sí que creo que el grabado en este país se sigue construyendo, experimentándolo en diferentes regiones y en diferentes geografías, lo hemos estado viendo aquí, y esa parte de recuperar algo que decía la maestra Mónica. En el Museo de Antropología vemos sellos de Jalapa, hay muchos sellos. Partimos un poco también de esa idea de los sellos, en el caso nuestro, que son de las culturas del Golfo. Sellos que no fueron impresos, pero que finalmente están hechos en barro, ¿no? Y que finalmente tienen un surco, que finalmente tienen una huella, y que finalmente, si los recuperamos, podamos seguir construyendo, experimentando, investigando y difundiendo la gráfica. Muchas gracias. Muchas gracias. Que seguramente sí fueron impresos, pero ya no tenemos O sea, no tenemos el documento, exactamente. O el textil, o Así el es. rostro, En la o piel. sí, Es que eran La piel, corporales, ¿no? exactamente. Sí, no sabes. la pared. Bien. Bueno, buenas noches. Me llaman Yankel y vengo de la ciudad de Oaxaca. Esta noche voy a compartir un poco el proceso en estas 2 décadas que llevo un poquito más en la calle, trabajando en el espacio público. Yo trabajo con la técnica gráfica del stencil. Empiezo con esta foto, esta imagen que hicimos un homenaje al maestro Toledo. Es importante hacer mención porque este trabajo que vengo desarrollando, lo vengo desarrollando de manera autodidacta. Dentro de las instalaciones del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que fundó el maestro Toledo, encontré de casualidad un libro que hablaba sobre técnicas gráficas en nuestros procesos de arquitectura de los 80s. Y ahí, desde ese momento, me cautivó la técnica y empecé a explorarla. Y bueno, tenemos imágenes donde trabajamos normalmente en el espacio público, pero tratamos de dejar una pieza que no nada más sea una intervención a la ligera, sino procuramos que la gente que habita el espacio, que habita la colonia, la comunidad, pues la identifique y se sienta relacionada con la pieza, ¿no? Y eso nos permite que la pieza dure un poquito más. Sabemos que al estar en el espacio público, toda la pintura en algún momento se va a caer, pasan muchas cosas en todo momento en el espacio público, desde intervenciones de otros compañeros, gente que se pone creativa y también quiere intervenir la pieza, y sabemos que la durabilidad de una pieza pues es bastante efímera, pero bueno, siempre procuramos dialogar con el espacio. Siguiente, por favor. Y bueno, las técnicas gráficas, pues, lo que nos permiten pues esta repetición, ¿no? de la imagen. Piezas que de repente podemos dejar la de arriba es en Guadalajara y esta es en la Sierra de Oaxaca, ¿no? La misma pieza en 2 lugares distintos, pero con el mismo valor y la misma importancia para nosotros. Siguiente.
Mucho de mi trabajo va haciendo una reflexión de mi propia realidad, un análisis de mi propia realidad y cómo lo quiero representar. No hay una pieza, esta pieza en específico se llama Someterse o Morir. Es un guerrero que cayó, prefirió morir antes de ser sometido, su hija la está despidiendo con un par de animales, ¿no? Esta pieza me gusta mucho porque afortunadamente la he podido dejar en diferentes sitios y en cada una de las piezas pues regreso a ese momento cuando creamos esta pieza, porque el personaje que está muerto soy yo y la niña que está despidiendo a su padre es mi hija. Entonces es una pieza para mí es muy, muy, muy bonita y muy fuerte al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, piezas, normalmente una pieza muchas de las veces le da identidad al sitio. Y bueno, este es un panteón en Ciudad del Carmen y afortunadamente hemos tenido la suerte de no nada más hacer una primera intervención, sino una segunda, tercera intervención dentro del mismo espacio porque la misma comunidad te lo pide, ¿no? Eso es bien satisfactorio, la verdad. Claro, cada 3 años se viene restaurando esta pieza porque pues el sol, como les decía hace un momento, pues se lleva toda la pintura, ¿no? Siguiente. Y bueno, también quería compartir estos procesos que hemos estado llevando, del compartir la técnica, no nada más con personas que ya realizan gráfica, personas que de alguna forma pueden estar en una escuela de arte, sino cualquier persona que se acerque o que nos invite, pues con muchísimo gusto. Es un albergue de niños, la foto que está aquí abajo, la de arriba es una comunidad en la región del Istmo, igual que un proyecto que está recuperando la lengua del zapoteco, y bueno, todo el tiempo estar llevando a donde más podemos nuestro oficio y compartiendo con la gente, ¿no? Y en todos estos sitios tenemos resultados muy distintos, ¿no? Siguiente, por favor. Hay talleres como este que es en el Yago, en el Centro de Artes Gráficas, pues gente que domina tanto la parte digital como el dominio del dibujo, como el dominio de diferentes técnicas gráficas, pues prácticamente nada más hay que guiarlos así un poquito, ¿no? A diferencia de la imagen de arriba, que en su mayoría son maestros de primaria y de secundaria. A ellos les interesa más aprender la técnica para ellos en sus instalaciones, poder realizar actividades con sus estudiantes que normalmente pues son menores de edad, con conocimientos nulos de repente de arte o de prácticas que vayan enfocadas al quehacer gráfico, ¿no? Entonces ellos, muy entusiastas, a pesar de no tener ningún conocimiento, pues nos dan unos excelentes resultados, ¿no? Y nos garantizan que ellos en su comunidad lo van a estar replicando. Siguiente, por favor. Y bueno, resultados también de otras compartencias, de otros talleres con infancias. Un taller que dimos a obreros de la construcción en Ciudad de México, gente súper trabajadora. En un programa de actividades de una semana ellos reducen a 3 días lo que teníamos, ¿no? Programado para 6 días. Ellos con su ánimo, con su energía y con su fuerza reducen este tiempo a 3 días. Llega el día final de la presentación del mural, esta gente que está súper, uno los ve y sabes que es una persona ruda, de carácter fuerte. Los vimos interactuar 3 días, cómo se llevan, pesados. El día de la inauguración toda esa gente se rompió y toda esa gente lloró en la inauguración del mural, y para mí fue bien satisfactorio porque ellos, a pesar de que todos los días están trabajando con sus manos y están construyendo, no asimilaban que habían podido hacer una pieza, un mural con sus mismas manos, ¿no? Entonces ese taller fue así algo que determinó y reafirmó también varias cosas, ¿no? Del seguir compartiendo pues con todos, ¿no? Por eso llevo este proyecto de gráfica para todos, porque sé que todos podemos generar desde algo mínimo hasta algo realmente extraordinario, ¿no? Bueno, el taller es un taller que di con tus amigos de Oaxaca, que son proyectos subterráneos. Y bueno, de ahí pasamos a piezas un poquito más elaboradas, porque son espacios cerrados.
También el estar en la calle nos da como mucha proyección, mucha visibilidad, y eso hace que nos inviten a ciertos foros, ¿no? Y también procuramos utilizarlos de la mejor manera, porque ahí tenemos mayor control, ¿no? No nos afecta el clima, tenemos el espacio, podemos trabajar todo el día. Y bueno, ahí estamos trabajando con esta pieza y no sé si se había hecho mención, pero mucho de mi trabajo también hace una crítica social, ¿no? Entonces, de entrada, pues pinto en la calle y de entrada, pues eres señalado, perseguido, ¿no? Eso era hace unos 10, 15 años, pero ahorita, en este momento sí es otro lugar en el que se encuentra la gráfica, ¿no? Y estos trabajos que venimos realizando en el espacio público. Bueno, igual, una exhibición que fue en Estados Unidos, no recuerdo en dónde fue, igual en el Museo Rufino Tamayo, en la ciudad de Oaxaca, en la Casa de la Cultura, elementos que de repente procuro incluir en mis piezas, como el machete, como los toritos, elementos que voy encontrando en las comunidades. Nosotros en Oaxaca tenemos 570 municipios, entonces afortunadamente hemos podido recorrer bastante de su territorio y pues bueno, ahí vamos encontrando elementos que queremos llevarlos también a nuestra obra. Piezas un poquito más pues abstractas, pero también van relacionadas con la música y al mismo tiempo con estas pieles de serpiente. Siguiente. Y bueno, esta es una pieza que se exhibió en el Palacio de Bellas Artes y hasta donde se me dice es la primera vez que entra un stencil o algo que viene directamente de lo que denominan como arte urbano al Palacio de Bellas Artes. Y pues con esto terminamos. Espero puedan revisar por ahí mi trabajo. Vengo como Yankel Valderas Pacheco o YNKL. Y muchas gracias a mis compañeros del camino que vinieron desde Oaxaca y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a los ponentes. Acabamos de ver cómo todo se transforma, tanto en una matriz, en un soporte, en un medio. También el público se transforma en coautor, ¿sí? Todos los materiales son susceptibles de ser cualquiera de estos. Cualquiera puede ser una estampa, cualquiera puede ser una matriz. Agradecemos su asistencia, su escucha y si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Claro. Sí, alzaron la mano. Todo Sí, claro. Sonia. No. Yankel. Sonia. Respecto a trabajar con medios orgánicos, ¿qué problemas has manifestado, encontrado, o si estos han tenido que ser preparados de manera previa? No, bueno, como lo que me interesa es la impresión que dejan, los uso frescos, eso sí tiene que ser como fresco para que registre más textura, por ejemplo. Y también tiene que ver con la mesa o el soporte donde entintes, qué tanta tinta. Lo mismo que cualquier matriz, al momento de entintar. Y sobre todo que sean frescos y no te dura mucho la hoja o el vegetal o el chile, o sea, tienes que apurarte para hacerlo. Te dan un margen como de 3 días, cuando mucho, y bueno, eso entintar. Pero bueno, se sabe, ¿no? Es efímera la cuestión y pues es aprovechar su vida útil, que era lo que les decía. ¿Y las desinfecciones son necesarias? Sí, mamá. A los maestros de Jalapa. Conozco el sistema yo tuve un con Carla Beque. Creo que era de los primeros que era donde imprimíamos en una placa de barro, silografía con un óleo y después creábamos los volúmenes. Fue en el Centro de las Artes de Salamanca. Por fortuna el maestro José Luis, que tenía en esa época un horno, él se llevaba las piezas que estaban, bueno, todo el proceso que ustedes mencionaron. Me encantó su trabajo. Nosotros llegamos, hicimos varias cosas bastante interesantes. Yo de hecho hice un libro de artista, así en papel, pero
piezas de cerámica con un poco de volumen, bueno, fue todo un tema. Y me interesó mucho su trabajo, porque tengo esa práctica, ese conocimiento. Yo ya no lo hago porque no tengo horno, pero hice mucha cerámica de otro tipo, entonces estuve estudiando. Y yo siempre he dicho que soy escultora frustrada. Me encanta el volumen, yo me vuelvo loca por el volumen. Así que después hablamos y vemos. Claro que sí. me voy a autoinvitar. Cuando ya hago trabajo, vamos a ver si encaja. Pero me encantó su trabajo. Carla Rippey estuvo trabajando del 80 al 85 en la Veracruzana. Ah, no, entonces conmigo fue después. Ya en este siglo. Y una de las primeras piezas que hizo allá en la Veracruzana fue con Marina Velázquez, que es una ceramista que trabaja mucho con lo orgánico, ella trabaja mucho con plantas, con árboles, y en algún momento vincularon su trabajo y generaron unos primeros acercamientos a hacer objetos. Bueno, ya. Mañana vemos. Claro que sí. Sí. No, con nosotros fue ya en este siglo, 2003, 2004. Salamanca. Que fue hace rato. Yo tengo otras preguntas. Bueno, una es para mi maestra Mónica, que me encanta su trabajo, no me habita, sino de hablan mucho de cuestiones, bueno, no sé si haces una investigación temática, que evidentemente se ve, pero ¿cómo traspolas esta investigación, estadísticas, temas que son fuertes a este lenguaje gráfico? O sea, entiendo que tu pensamiento lo traduce, pero ¿cómo lo sublima? No sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo logras sublimar todo este drama, todas estas estadísticas, todas estas noticias? ¿Cómo logras sublimar como tema en el lenguaje gráfico? Pues mira, a ver si te puedo contestar. Porque mira, no sé si logro sublimarlo, porque siempre, bueno, una de mis discusiones con colegas y alumnos y amigos es que nunca busco la belleza. Cuando me sale una obra bella, es porque de plano no pude hacer que no fuera bella, ¿no? Eso es una cosa, siempre, no me importa que no sea bonita, ¿no? Que no sea bella. En términos estéticos, o sea, no es de belleza. Ajá, pura, sino no busco, estética. nunca he buscado que sea, Estética. no, bonita, ajá, al contrario, no me gusta que sea bonita, ¿no? Pero en la parte de la investigación, alguna vez me preguntó, ¿cómo se te ocurrió? Dije, no, pues es que no se me ocurrió. O sea, yo me acuerdo que el problema de los árboles en la prepa, estábamos viendo Ciencias de la Tierra y el maestro nos explicó el ciclo del agua. Entonces ahí veíamos que si llovía en el cerro, pero si cortaban los árboles, entonces deforestaba el árbol. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué los cortan? Y dijo, ya. Pero desde ahí fue el cuestionamiento, hace 38 años, 40. Entonces son cosas que a mí se me van como cosas que me interesan. Como que, ajá, exacto. No es que se me ocurran de hoy, sino son procesos largos, ¿no? Procesos que pueden dilatar 10 años, 5. O sea, que me pongo a investigar. En el caso de los códices, me eché en toda la pandemia, todos los congresos de códices, que hubo un montón, porque como no se podían reunir, todos eran en línea. Entonces yo estaba feliz viendo y aprendiendo, pero a mí siempre me ha encantado ir a los museos y aprender náhuatl y los jeroglíficos y las zonas arqueológicas. Entonces son como juntar todas esas cosas que decían, uno agarra de tus intereses y de tus talentos, eso que te gusta, y no puedes hablar de otra cosa porque te traspasa, ¿no? Se te filtran tus intereses. Entonces, no sé si lo llego a sublimar, pero mi única herramienta es la estampa y la gráfica. Entonces, pues tiene que acabar en... Me han preguntado, ¿por qué pintas? No. Y yo estoy segura que lo que yo puedo decir con grabado, no lo podría decir con gráfica. Digo, con pintura.
porque la gráfica te da esta multiplicidad, la reproductibilidad, esta repetición que te hace ser incisivo y que te hace que finalmente se construye en un discurso. Entonces creo que no sé si se pasa así, pero pues así es como se da. Te dije que no digo. No, me preguntar a los maestros de plata. ¿Cuáles serían, toda la investigación que llevan y información a esta divulgación del lenguaje? ¿Cuáles serían las cualidades estéticas que han encontrado, o sea, más allá del objeto como tal, cerámico, ¿no? Y lo que no me quedó claro, si meten en gobe o meten tintas. Okay. Pero bueno, la principal que se la cuestión conceptual y estética, ¿cuáles son? Hay un principio que al menos en el caso particular del taller, que es la educación y la formación, y cuando se está inserto en artes visuales, el taller como tal no tiene enseñanza de grabado. O sea, el taller tiene algo que se llama taller experimental, el taller de arte contemporáneo. Entonces buscamos la estética contemporánea a partir de las sensaciones y de la investigación que cada uno de los estudiantes está haciendo en sus diferentes líneas de trabajo. O sea, al taller llegan estudiantes que quieren ser más pintores, que quieren ser más escultores, que quieren ser algo mucho más críticos ahora. Entonces tenemos que tratar de encontrar y encaminarlos a que entiendan la estética, ¿no? La estética tradicional y la estética contemporánea. O sea, cómo las investigaciones deben de caminar y transitar en los diálogos como los que estamos oyendo acá. O sea, estos procesos de intervención urbana, hay un compañero que hace unos días va y me dice, voy a hacer unas pegas. Y le digo, ¿qué significa hacer unas pegas? No, voy a imprimir grabados en papel china y me los voy a llevar a pegar. Le dije, y ese no dice en el diccionario eso de pegas, o sea, o sí. O sea, la idea es tratar de enseñarles todo ese entorno, pero que entiendan que la estética que ellos están haciendo tiene que ir ligada al discurso de la gráfica, al discurso de la imagen gráfica que están produciendo, y que puede ser disruptiva, que puede ser un diálogo, que puede ser crítica social, pero que lo entiendan de esa manera. Esa es la idea. Y en el caso de las invitaciones que estamos haciendo a producir cerámica, tiene que ver con la estética personal, o sea, no nos alejamos de la estética personal. No estamos tampoco a ver qué sale, ¿no? Sí, de pronto va a haber un error en el proceso cerámico, pero partimos de los conceptos que estamos utilizando cada uno de nosotros, a partir del proceso de diálogo, del trabajo colaborativo y colectivo en el taller, y desde luego bajo la dirección de Roberto, que es quien es el responsable real de todo lo que estamos haciendo. Sí, en el caso de cuando invitamos a otro compañero artista, normalmente no son o escultores o ceramistas, y entonces les pedimos que hagan una pequeña maqueta para saber si es posible realizar la pieza, porque nos ha pasado, digamos, uno de los maestros presentó un proyecto y desde que me dijo lo quiero así, le dije no va a ser posible. Él quería, digamos, una placa, cortarla como si fuera una espiral y levantarla. Y le dije, no, pues eso va a ser imposible. Me dijo, pero ¿puedo intentarlo? Le dije, sí, puedes intentarlo, pero digo, mientras lo construyas, y sé que está bien, pero una vez que le quites el soporte que va a estar abajo, no va a tener manera de que se mantenga solo. Claro. Me decía, yo quiero ver. Pues adelante. De entrada, sabemos que no va a funcionar. Sí. Entonces, vas a ver cachitos. Sí. No, porque así. Entonces, es, digamos que cuando estamos trabajando con artistas que no han
hecho una pieza tridimensional, entonces sí tenemos que pedirles que hagan una pequeña, un dummy, una maqueta para saber si es posible construirla o no, ¿no? En ese sentido, digo, de esa manera es como estamos trabajando. Y en relación a engobes, cuando me refería a los engobes es cuando imprimimos con serigrafía. Porque al principio empezamos a trabajar con varios medios, ya sea utilizando solamente aceite de linaza con el engobe, pero al no estar ser tan fino el polvo, el pigmento, a veces no pasaba. Y las primeras impresiones era con una malla 120 muy cerrada que no pasaba. Y en algún momento utilicé engobe y pasa como digamos que el polvo de las con el que se realiza el barro, que es el 931, la pasta, es muy fina, entonces es mucho más fácil que pase en una malla de 60 hilos, ¿no? Pero digamos, en ese sentido estamos haciendo todavía pruebas con diferentes engobes, diferentes medios, ya sea hicimos pruebas con base transparente de la Sánchez, que es para offset, un medio de serigrafía, cartel, y sí, las posibilidades van cambiando, pero bueno, vamos en ese proceso de seguir experimentando en diferentes soportes y medios. Sí. No, sí. Y un punto importante es que hay cerámica que se hace con serigrafía, o sea, serigrafía vi que se está haciendo cerámica. Hay tampografía para cerámica, hay transfer para cerámica, o sea, sí están existiendo esos procesos. O sea, los ceramistas los utilizan y les quedan muy bien, son muy finos. O sea, insistiríamos, nosotros seguimos traduciendo el discurso del grabado, el de la gráfica, lo experimental, hacia eso. Pasó una imagen, por ejemplo, de un maestro, compañero nuestro, Carlos Palacios, que son unas ratas. Él es dibujante, ¿no? Él más es dibujante. Y insistió mucho, ¿no? Yo quiero mis ratas, pero quiero que estén colgadas porque quiero que se vea así con un círculo. Y entonces de pronto ni él mismo sabía cómo quería presentarla, porque decimos, bueno, y cuando las pongamos, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, ya decimos que estuviera colgada, ¿no? Pero finalmente dio un doblez cuando se quemó, no era lo que él quería ni lo que esperábamos, pero al final se convenció de que esa estructura estética que estaba logrando era en el discurso del objeto barro cerámico, ¿no? Es decir, algo importante que hay que comentar es que esta cerámica es de alta temperatura, es de cono 7, que estamos hablando que son 1230 grados más o menos, pero cuando se trabaja con temperaturas bajas se puede hacer un transfer directo de una copia y puede aguantar en la temperatura. Entonces, hay muchas ya experimentaciones en la cerámica. Nosotros no lo hemos llevado hacia ese lado porque la temperatura no lo permite. Pero quien está trabajando con temperaturas más bajas, sí, las posibilidades son todavía mayores. Porque la copia directa que sale de Xerox tiene, creo que, potasio, y eso hace que permanezca la imagen. Ya nos vamos.